En esta nueva edición de Comparando haré una breve, espero, revisión de una de las películas que es considerada de las mejores adaptaciones de novela al cine. ¿Por qué muchos la consideran de esta manera? ¿Cuáles son las diferencias entre ambas versiones? Es hora de comparar Entrevista con el vampiro de Anne Rice y su versión fílmica de 1994 dirigida por Neil Jordan. Por allá, en 1976, poco tiempo después de haber estrenado el libro, Paramount Pictures compró los derechos para hacer una adaptación fílmica de Entrevista con el vampiro. Pero este fue un proyecto que se quedó por allí en el abandono, en el veremos, durante casi 2 décadas. Así que luego de pasar de una productora a otra, finalmente cae a las manos de Warner. Y ellos traían la referencia de un Neil Jordan que en el 92 hizo una película llamada The Crying Games. Cuando le presentan la novela, este mostró un gran interés por adaptarla. Eso sí, con la condición de que él sería quien adaptaría el guión para su versión fílmica. Aunque en los créditos no recibe mención, solamente lo hace Anne Rice. En su momento comentó que los temas de la culpa católica que están impregnados en el proyecto lo enamoraron totalmente, calificando a la historia como la parábola más maravillosa de revolcarse en la culpa que jamás había leído. Y sí, cuando leemos el libro nos encontramos con que este es un tema en el que constantemente se revuelca Lewis a través de la historia. El afamado productor David Giffen suelta 70 millones para dar pie para que se desarrolle este proyecto. Y Jordan dice, wow, esto es mucha plata para llevar esto a cabo. Resulta que normalmente las películas que contaban esta temática de vampiros tenían un presupuesto mucho menor. Incluso un par de años atrás tenemos a Drácula de Bram Stoker y el presupuesto fueron solo 40 millones, con un reparto que incluían a Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves y Gary Oldman. Todos ellos bajo la dirección de Francis Ford Coppola. Así que le estaban dando una gran responsabilidad a Neil Jordan. Él dijo, no hay problema, pero vamos a hacer esto en un plano tan épico como que estuviéramos hablando de lo que el viento se llevó. ¿A ustedes les parece que llegó a ese nivel de epicidad? En Entrevista con el vampiro conocemos las declaraciones de Louis Dupuy-Dulac, quien asegura ser un vampiro ante un incrédulo reportero. El chico, como comentó, como que no se traga mucho el cuento, pero ya Louis le dará las pruebas suficientes para que él vea que sí, él es un ser sobrenatural. Sobre este pequeño particular, al comenzar, hay un detalle quizás menor que diferencia en la novela del libro. En el libro es Louis quien parece estar buscando a este chico para desahogarse y decir toda su historia, mientras que en la película parece más bien ser el reportero el que está buscando a Louis para que le hable un poquito de este mito que de alguna manera parece rodearlo. Otro asunto particular es que en la novela, en Entrevista con el vampiro, al chico nunca se le llama por su nombre. De hecho, se le llama así el chico o el joven, o en inglés The Boy. Constantemente Louis se refiere a él como The Boy told me, The Boy, lo que sea. Y bueno, eso, pero ya para el momento en el que la película va a ser lanzada en 1994, está por publicarse el 5º libro de la saga, Memnoch, el diablo, el demonio, una cosa así. Para mí, de los mejores de la saga. Y a esas alturas ya estaba más que bautizado este personaje con el nombre de Daniel Malloy. Así que, ¿por qué no? Vamos a usar entonces el nombre que ya se le ha dado al personaje para la película. A contar la historia desde allí, Louis cuenta sus poco más de 2 siglos de vida vampírica, iniciando por su situación previa a conocer a aquel que lo convirtió en un vampiro, la manera como comienza a experimentar el mundo y los pesares que lo rodeaban constantemente. Miren, en base la película no se desprende mucho de su material original, captura la esencia por completo. Sin embargo, en su calidad de adaptación cinematográfica, cuenta con un tiempo, por supuesto, mucho más limitado. Es decir, por ejemplo, la edición que yo tengo del libro cuenta con 326 páginas. Y si convertimos esas páginas a guión audiovisual, entonces
Cada página se supone que debe equivaler a 1 minuto en pantalla, lo que significaría que estamos ante una probable película de unas 6 horas aproximadamente. Y créanme, no resultaría para Entrevistas con el vampiro y con muchas novelas. Así que se toma como que lo esencial de esta historia y se lleva a un tiempo un poco más corto. En este proceso, por supuesto, se omiten situaciones, personajes, actos completos y más. Es decir, guste o no, no se puede tomar literalmente todo lo que el autor dijo en su libro. Neil Jordan y Anne Rice, por supuesto, comprenden bastante bien esta idea y toman lo esencial de la novela original para adaptarlo en una película de 2 horas. Así conocemos la historia de Louis Dupoint Dulac, el joven propietario de una plantación que vive en Luisiana por allá en 1791. En ese momento de su vida es golpeado por la depresión tras la muerte de su hermano. Desde ese entonces él pierde el interés por todo en absoluto. Por ello constantemente está deseando la muerte. Y si vieron la película estarán así como que era su hermano, porque resulta que en su adaptación al cine, en realidad él pierde es a su mujer, quien estaba por dar a luz a su tan anhelado hijo, y por supuesto al bebé. Esto es lo que en la película lo deja devastado. Ya desde aquí tenemos una diferencia que puede parecer no tan menor, pero tiene el mismo efecto en el personaje. Entonces, ¿por qué el cambio? Miren, si se desarrollara todo el tema del hermano, también hay como que cierta necesidad de explorar sus otros deberes y todo lo que envuelve a su familia, o al menos con su madre y con su hermana. Cómo queda todo el asunto de las plantaciones, los intereses de Lestat para con ellas y bueno, otras cosas. Algo que me gustó en el libro fue la fijación que en un momento se genera Louis hacia una chica de otra hacienda, de otra finca. Una mujer llamada Babette, a quien de alguna manera ayuda a tener más confianza en sí misma. Ella a un Louis ya convertido lo ve como una especie de ángel que de tanto en tanto aparece y bueno, está velando por ella. En el momento en el que Louis, como en la película, huye de su casa luego del incendio por las constantes sospechas de que Louis y su nuevo acompañante Lestat parecen haber sido poseídos o ser el mismísimo diablo en persona. Luego de allí, él se va con Babette en busca de refugio. Pero ella, luego de escuchar los rumores que partan de la hacienda que era propiedad de Louis, ella como que comienza a verlo con otros ojos, también se espanta un tanto y no lo acepta en su casa. De hecho, por mucho tiempo, Louis la tiene bastante presente en sus pensamientos. Y por supuesto, esta relación no la vemos en la película. Si bien esta historia suma un poco a la situación que vive Louis con respecto a sus dudas sobre la naturaleza de los vampiros, a fin de cuentas no es mucho lo que termina aportando. Entonces tomamos solamente lo que la película nos da. Matrimonio feliz, primer hijo en camino, de pronto viene la tragedia y pierde a ambos. Entonces allí condensan bastante bien el sentir que termina abordando al personaje durante toda la historia. Allí nos estamos ahorrando unas 100 páginas aproximadamente de establecer al personaje en su situación emocional y personal con respecto a lo que va viviendo con los personajes que tiene cerca, sus esclavos, Lestat, en la tortura que él constantemente tiene por la muerte de su hermano, su familia y todo esto. Caemos a la esencia del personaje, alguien que vive con un gran pesar y que de pronto se ve obligado a tener una vida eterna. Por cierto, Lestat cuando se va a vivir con Louis se lleva a su moribundo y ciego padre. El viejo convive con ellos un tiempo, desconoce la condición sobrenatural de su hijo, pero sabe que hay algo raro con él. Claro, esto nos hace intuir que quizás no hace muchos años desde que Lestat fue convertido en vampiro. Y por supuesto de la misma manera hay que agregar que para ese momento su padre ya estaba bastante mayor. Todo el asunto sobre ese momento en el que su padre está por morir es algo que termina sumando, hablando mucho de Lestat como personaje, su egoísmo y también como que
todos esos conflictos internos que tiene y que conoceremos en la novela siguiente, Lestat el vampiro. Y también nos dan un poquito de ese Louis compasivo y ese Louis un poco frustrado ante la actitud constante siempre presente de Lestat. Y en general, buena parte de este primer capítulo es bastante lento, a mi parecer. Es un Louis constantemente discutiendo con Lestat, porque este no suelta nada sobre todo el tema del mundo y el universo de los vampiros. Lestat siendo un pesado y haciendo lo que le da la gana, como le da la gana. Y le hace creer, y esto es muy importante, constantemente a Louis y a Claudia que no hay otros como ellos. Ellos son, según Lestat, los únicos vampiros del mundo. La manera como conocen a Claudia es bastante similar. Eso sí, en el libro es una niña que parece tener unos 6 años. Para la película fue elegida una jovencísima Kirsten Dunst que aparentaba tener unos 11 años. De hecho, creo que esa sí era su edad, 11 años. Este cambio no es tanto por no tener a una niña vampiro de esta edad, sino por lo cercana que termina siendo la relación entre ella y Louis. Conforme avanza la historia, desarrolla otra perspectiva de la niña vampiro. Después de todo, ella va madurando mental y emocionalmente, aunque su cuerpo no crezca con el pasar de los años. Es decir, su cuerpo físicamente será el de una niña eternamente. Entonces ya poco a poco, más que palabras, caricias, sin caer en lo sexual, y pequeños besos, pero se siente como que esa carga de que hay mucho deseo por ambas partes y en especial de Louis. Bueno, a fin de cuentas no pasa nada más entre ellos, pero igual el tema es un poco delicado de mostrar. Creo que a fin de cuentas no termina afectando en el desarrollo de la película. Igual se nota esa cercanía entre ellos sin caer en un terreno, digamos, más sórdido, un terreno más incómodo para abordar. Pasan los años y el par está obstinado de Lestat. En especial Claudia por haber sido convertida tan niña. La idea de que su cuerpo no cambiará como el de otras mujeres no la deja tranquila. Este ataque de impotencia y rabia es lo que en la película la termina empujando a hacer el ataque a Lestat. En la novela sobre este primer ataque hay más planificación y cierta complicidad con Louis, quien como siempre está como que en esa duda, en el lo hacemos, sí, pero no, nunca está seguro. Pero ella lo termina de alguna forma manipulando y haciéndole ver que es lo que tienen que hacer para escapar de allí y conocer el mundo. Entonces se orquesta el plan y se da el ataque de una manera bastante similar. En esos años y en consecuencia de que Lestat no les decía nada sobre lo que son los vampiros y todo, en general, todo lo que son los vampiros, llevaron a Claudia a estar investigando constantemente. Así leyó cuantas historias pudo sobre el tema. Claro, muchas eran más mitos, no sabían qué era realidad, qué era fantasía, y esto despierta a viva cierta curiosidad en ella. Definitivamente ellos tres no podían ser los únicos. El dúo dinámico se prepara para zarpar a Europa una vez que se han deshecho de Louis, de Lestat, pero antes tienen un segundo round con su creador. Esta vez él es acompañado por un nuevo vampiro que recién ha creado. Este era un viejo amigo, bueno, no tan viejo amigo, pero un amigo muy cercano que creó Lestat en esa época, un músico, a quien de hecho en un momento en la novela vemos como Louis tras el primer ataque comienza a darle como que ciertas excusas del por qué Lestat de pronto se fue. En realidad ellos lo atacaron, lo dieron por muerto, pero Lestat estaba por allí escondido tratando de recuperarse. Ahora lo convierte en vampiro y entre los dos atacan a Louis y a Claudia. Allí de igual manera todo se desarrolla bastante similar en ambas versiones, claro, incluyendo ahora al muchacho. Y bueno, termina el ataque, ellos parten a Europa y caemos en este viaje. De hecho, ellos no van directo a París. Ellos recorren un poco Europa buscando a otros de su clase. En un momento llegan a un país, a un poblado, no sé qué país sería, que es constantemente atacado por un par de seres sobrenaturales. Y ellos comienzan la investigación. De esta manera llegan a unas cuevas en las que en efecto se dan cuenta de que estos seres son unos vampiros, pero quién sabe por qué motivos estos carecen como que del uso del raciocinio, parecen más bien muertos vivientes. Y bueno, tienen una confrontación, Louis y Claudia consiguen salirse con la suya y los matan. Continúan entonces hacia París.
En París conocemos a Armand, un vampiro quien en la novela tiene en realidad, o más bien fue convertido cuando apenas tenía unos 17 años. Y señores, todos estamos bien claros de que Toñito Banderas en ese momento de hacer la película y al personaje no aparenta ni de cerca tener 17 años, pero es lo mismo que sucede con todos los personajes que vemos representados allí. Antonio Banderas capta la esencia de lo que es el personaje y lo interpreta de manera excelente. Pero antes de conocer a Armand, conocen a Santiago, y esto sucede también de una manera bastante similar, tanto en el libro como en la película. Luego de allí caemos al tema del teatro de los vampiros y Luis va en busca de Claudia para mostrarle lo que ellos tanto anhelaban encontrar, o al menos ella: otros vampiros como ellos dos. Por cierto, en el vampiro Lestat nos encontramos con que la existencia de este grupo y en general de esta comunidad de vampiros debe su éxito a Lestat. Continuando, hay una evidente conexión entre Luis y Armand. Claudia de igual manera presiente que la harán a un lado y también pide que le hagan a una compañera. Ella misma elige a Madeleine, una mujer quien perdió a su hija. Entonces, de esta manera se crea como que cierto complemento entre ellas. Por un lado, Madeleine, como ya comento, perdió a su hija. Claudia es una niña que perdió a su madre y tienen esa relación entre ellas. Pero por otro lado sigue el coqueteo entre Armand y Luis. ¿Estás claro que me gustas? Está claro que me gustas también. Vamos a hacer una vida juntos. Oui, pero no. Y así se va este par constantemente en la película. Están en un sí, pero no, pero sí, pero no. De igual manera hay sospechas de parte de Santiago y Celeste, que es una vampira que vemos más o menos representada en la película, pero que no tiene mayor protagonismo a diferencia de la novela, de que Claudia y Luis fueron a los asesinos de su creador. Esto también se va trabajando a otro ritmo, se va generando esa duda, esa presión, ese sentir de persecución que es constantemente evadido de manera muy torpe por ambos, en especial de Luis. Así estamos un rato. De hecho, Luis, Madeleine y Claudia conviven algún tiempo, hasta que Lestat cae de sorpresa a París y crea una emboscada. Lestat pide que Claudia sea castigada por haber sido quien organizó el ataque contra él, mientras exige que dejen tranquilo a Luis, y él le pide a Luis, le ruega de hecho a Luis que regrese con él. Aquí vemos unas cuantas acciones y escenas que no se llevan a cabo en la película. Por supuesto, Lestat no vuelve a París en la película, nunca lo vemos en París en la película, y de igual manera Luis es capturado y es apartado, mientras Claudia y Madeleine son llevadas a otro sitio. En la película las vemos morir. En la novela no somos de alguna manera testigo de ello, porque después de todo estamos conociendo son las declaraciones de todo lo que vio y vivió de alguna manera Luis. Pero sí, cuando finalmente Armand libera a Luis, nos encontramos con un Lestat custodiando los cuerpos de ambas. Y la manera como describen que él encuentra los cuerpos de las dos víctimas, de hecho, me hace recordar la manera como en la película representan cómo quedaron los restos de ellas dos. El ataque al teatro también queda bastante parecido a cómo se representa en la novela. Luego de estos sucesos, el vaso a medio llenar de Luis queda totalmente vacío. Claudia, que representaba esa parte de su vida que lo terminaba de llenar y de motivar, ya no está. Armand, tanto en la película como en la novela, le propone una vida juntos. Y aunque Luis inicialmente parece rechazarlo en la novela, luego este termina viviendo toda una vida con él. En la película, Luis no acepta y comienza a comentar que él recorre diferentes países, diferentes culturas, pero hay ese vacío en el que no se llena. Toda esta descripción, todos esos momentos que él le cuenta al reportero, a Daniel Molloy en la película, él en realidad los vive con Armand. Pero en un momento Armand se da cuenta de que por más que hace para llenar la vida de Luis, para traerle la alegría y emocionarlo nuevamente, no es suficiente, y él simplemente decide
irse y dejarlo solo. En ambas versiones la situación de Lestat al final es bastante similar, con la diferencia de que en la novela Lestat tiene a un nuevo acompañante. Louis ha estado buscándolo, pero al mismo tiempo no lo quiere buscar, pero tiene esas ganas, tiene ese conflicto interno hasta que decide ir por Lestat. Se encuentran, Lestat le vuelve a rogar, un deteriorado hay que decirlo, Lestat le ruega a Louis que se quede con él, pero Louis no lo acepta. Esto sucede bastante similar, de hecho. La diferencia una vez más es este vampiro nuevo, a quien Lestat rechaza totalmente, y detalles, del resto son detalles. Otro detalle, y antes de que se me escape, Lestat constantemente está asegurando a Louis que él nunca deseó la muerte de Claudia. Sí estaba muy molesto por el ataque que hicieron contra él, pero la idea no era que ella muriera. Y al final de la entrevista todo es bastante similar. El reportero queda maravillado con la historia que le acaban de contar, pide ser convertido, Louis lo asusta, pero se va. En la película, luego del susto, él huye en su auto. Mientras va manejando piensa, oye, pero aquí tengo todos estos datos maravillosos. Comienza a revisarlos y de pronto aparece Lestat en el asiento trasero y lo sorprende para convertirlo. En la novela no es así. De hecho, él, luego que Louis se va, él piensa, pero tengo aquí los datos para dar con Lestat. Comienza a buscar entre sus notas, entre sus grabaciones, y sí, él tiene allí todo ya bien guardado y anotado. Así que él se dirige a su auto para emprender camino a donde vive Lestat, pero todo queda allí. Cuando él sale del edificio, ve su auto y se acabó la historia. Aunque me salto mucho, debo decir que la película sí recrea varias escenas que plantean los libros, o en este caso el libro de la entrevista con el vampiro. Hay muchos momentos menores que describen más bien un poco la personalidad de Lestat, entre otras situaciones que de pronto no aportan mucho para la construcción de los personajes. Pero de igual manera en las películas vemos muchos momentos que sí de alguna manera representan o nos dejan ver quiénes son ellos de acuerdo a sus personalidades bajo diferentes situaciones. Y como digo, son originales de las películas, no están en los libros. Uno de mis favoritos es al inicio cuando Louis enamora a la viuda que tiene los poodles. Lestat se va aparte con el acompañante que ella tiene, mientras Louis anda de juguetón con la señora y los perritos que no dejan de ladrar porque, bueno, lo que dicen de los animales que tienen esa cualidad de sentir seres o apariciones sobrenaturales. Louis en un momento se obstina y mata a los perros. Otro momento icónico de la película es cuando Claudia, reclamando por lo que ahora es, se encuentra en un ataque de histeria y en ese ataque comienza a cortarse el cabello solo para ver que inmediatamente le vuelve a crecer a como lo tenía originalmente. Esto tampoco sucede en la novela, pero de igual manera contextualiza muy bien ese sentir de frustración que tiene el personaje. Otro asunto que quizás muchos tendrán la duda, para mí no vale tanto la pena hacer un video comparativo entre la película La Reina de los Condenados y los libros que libremente busca de adaptar. Miren, les doy este ejemplo. Si ya es complicado adaptar un libro de poco más de 300 páginas en una película de 2 horas, ¿qué será adaptar 2 libros que combinados suman más de 1000 páginas en una película de 1 hora 40? Fíjense toda la historia de Lestat antes de ser vampiro, todo lo que vive con su familia, lo que vive luego de ser vampiro, el recorrido que le hace al mundo, cuando conoce a los primeros vampiros, la historia detrás de los primeros vampiros y mucho más. Y eso es solamente en uno de los libros, en El Príncipe Lestat. Aún queda La Reina de los Condenados, que te sigue alimentando de muchas más historias interesantes. Entonces, ¿cómo llevamos todo eso y todo eso adicional que estoy dejando por fuera? Y cuando vemos la película, pues está todo muy sintetizado a los golpes, la dirección es terrible, todo es muy mal con la película. Si quieren que haga un video sobre ella, pues lo hago. Pero, bueno,
sin palabras. Datos adicionales. Anne Rice tenía a otro actor en mente para representar a Lestat. De hecho, a ella no le agradó para nada la idea cuando eligieron a Tom Cruise. Ella pensaba más bien en un John Malkovich, ¿quién lo diría? También tenía en mente a Jeremy Irons, que sí, de pronto en ese momento estaba más joven y es tremendo actor igualmente, pero ni se le cruzaba la idea de usar a Tom Cruise. Por supuesto, ya con Tom Cruise en el elenco y luego de ver la película, ella, bueno, se retractó totalmente. De hecho, felicitó de manera más personal al actor por lo bien que interpretó al papel. Adicional a esto, o previo a esto, Tom, cuando se entera de que Anne Rice no lo quiere como el actor, que no cree en él, él se dedica a estudiar todas las novelas que había sacado hasta ese momento la autora. A ver si dije que estaba por sacar el 5.º libro, hasta ese momento había sacado El ladrón de cuerpos, otra historia de aventuras muy buena e interesante, que también tiene como protagonista a Lestat. Y se ve realmente el estudio exhaustivo que Tom Cruise realizó sobre el personaje, porque lo que yo veo en pantalla con el actor interpretando a este personaje es lo que me dan todos esos libros. De hecho, lo que Entrevista con el vampiro muestra como Lestat no es ni de cerca lo que muestra Tom Cruise interpretando a Lestat. Sí hay momentos de ese personaje burlón, molesto en la novela, pero todo esto que le imprime Tom Cruise está mejor desarrollado en las otras novelas y él lo adapta muy bien a esta película. Similar como con Lestat y Tom Cruise, a ella le sucedió con Antonio Banderas y Aardman, pero en todo sentido sucedió igual porque ella tampoco creía en el actor, no tanto por el actor, sino por su fisionomía y por su edad, porque el Aardman que ella concibió, como comentó, es un vampiro que lo convirtieron cuando apenas era un chico de 17 años y Antonio no se le veían sus 17 años en ese momento, pero de igual forma quedó muy complacida con la interpretación. Y siguiendo con los actores, Brad Pitt. Brad Pitt siempre será el cari lindo por el que muchas se derriten y muchos también seguramente. Pero lo cierto es que es un actor muy dedicado. Véanlo en 12 monos, véanlo pocos años después en Meet Joe Black. Y él realmente se mete en todo el conflicto existencial que Louis está viviendo, en toda esta depresión, toda esta carga. De hecho, le genera mucho desgaste psicológico, emocional, y el actor estaba cansado, él quería dejar el papel. Así que Brad va y se comunica con el productor ejecutivo de la película, David Giffen, y le pregunta: ¿cuánto me costará dejar este proyecto? Estoy exhausto del personaje. A lo que David le contesta: te costará nada más y nada menos que 40 millones. Brad terminó la película. La película está dedicada a la memoria de River Phoenix porque el personaje de Daniel Malloy en realidad había sido asignado para el actor. Pero algunas semanas, creo que fueron unas 3 semanas antes de iniciar el rodaje, murió trágicamente. Cuando Christian Slater finalmente es seleccionado para tomar este papel, ya por la muerte por supuesto de River, el actor decide donar todo su salario a la obra de caridad de River Phoenix. Y para terminar, un dato de más interesante: Anne Rice en sus libros explora con mucha libertad la sexualidad de todos sus personajes, entre muchos otros temas de corte histórico o cultural. En el aún homofóbico Hollywood de los años 90, se consideró cambiar el sexo del personaje Louis para que no hubiera como que ese acercamiento, no se viera ese acercamiento homoerótico entre él y Lestat, sino que todo quedara como cualquier posible relación hetero. Incluso se consideró realmente a Cher para interpretar a la versión femenina de Louis. La decisión estaba a un nivel tan avanzado que Cher tenía una canción que representaría la película. La canción fue titulada Lovers Forever o Amantes por Siempre. Pero por supuesto todo esto ya luego fue desechado para la película porque la actriz / cantante no estaría interpretando ningún rol allí. Sin embargo, la canción sería lanzada muchos años después, como en 2013 si mal no me acuerdo, en una versión digamos más dance pop por allí. Pero bueno, ya estaba ese tema de cómo que cambiamos los personajes, porque de verdad había mucha homofobia todavía. Aún la hay, pero la disfrazan como que no. Eso sería todo. Por favor, no olviden
dar like, suscribir, compartir y comentar. Y hasta la próxima oportunidad.